Vamos a entrar directo en materia, ¿sí? Con el tema de hoy, que se llama Con manos llenas. ¿Listo? Con manos llenas. En Deuteronomio 16:16 nos dice el Señor: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. ¿Sí? Este es de los pasajes favoritos de los tacaños. No, Dios. Todo lo contrario. Por esas últimas partes. Pero un énfasis que hemos hecho cuando hablamos de este pasaje es el tema de las convocatorias que hace el Señor. Hace 3 convocatorias al año, le da su calendario profético a Israel para tener testigos para lo que había de hacer Cristo, había de hacer Dios por medio de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección durante la temporada de la panes sin levadura, la Pascua y los primeros frutos, lo que había de hacer por medio del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, o lo que llama la fiesta de las semanas, y lo que va a hacer en el momento de su segunda venida, ¿sí? Física, con poder, que todo ojo lo verá, ¿cierto? No es una venida ahí espiritual, toda cómo se vuelven y se mueven ciertas doctrinas que surgen, que surgen nuevamente, hablando de que no, que la segunda venida del Señor es algo netamente espiritual y demás. La Escritura y el Nuevo Testamento es muy claro en que todo ojo lo verá, que hay señales físicas que han de acontecer y demás. Y esas últimas fiestas las vemos como el cumplimiento profético de lo que va a pasar al regreso del Señor. ¿Listo? Entonces, hemos hablado del tema de las fiestas, hemos hecho énfasis en él, se me adelantaron ya, pero bueno, y hemos hablado de esas 3 grandes convocatorias y hemos dicho cómo el Señor siempre convoca, ¿sí? Y es muy interesante porque dice: se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, ¿sí? Y llama a los varones, a los hombres, a los cabeza de hogar en el diseño que el Señor tiene, ¿no? Desafortunadamente por nuestra cultura, y eso lo hablábamos esta semana en una de las reuniones, en nuestra cultura latina hay mucho desorden. Los hogares no son siempre el ideal de Dios, no cumplen con el ideal de Dios. ¿En qué sentido? Papá y mamá, ¿cierto? Unidos durante toda la vida. Muchos de nuestros abuelos o bisabuelos fue de esa manera, pero muchos otros no. O muchos otros eran hombres que sí, que estaban hasta el final con su mujer, y cuando se morían se enteraban de que habían otras familias a través de toda la nación que habían dejado hijos regados, como dicen, y llegaban todos al funeral, a la repartición. Y ese no es el diseño de Dios, ¿sí? El diseño de Dios es familia, hombre y mujer. También el diseño de nuestra nación, desafortunadamente, la iniquidad. Muchos hogares donde la cabeza de hogar es la mamá, no por elección, ¿cierto? Sino porque el hombre se esfumó, se fue, o era violento, o simplemente dejó embarazadas, ¿sí? A las del barrio, a las de la universidad, y siguió con su vida como si nada. Y es una cultura desordenada. Entonces vemos estas cosas, vemos el diseño de Dios, el llamado para el hombre como sacerdote del hogar. Y como latinos a veces es como que, pero eso de la religión, eso de seguir a Dios, eso de ir a la iglesia, eso es para las mujeres. Vaya, mija, usted y ora por mí. Y es algo muy latino, pero no es bíblico. No es el sueño de Dios para las familias. ¿Cuál es el sueño de Dios en los hogares? Que sea el hombre el que jale la parte espiritual. Que sea el hombre el que jale congreguémonos, oremos, mantengámonos en el camino de lo que el Señor quiere. Pero en la cultura latina se ha vuelto al revés. Todo lo contrario al diseño de Dios. Entonces el Señor hace una convocatoria y la hace en especial a los varones, porque sabía que con los varones venían también sus familias. Entonces estamos hoy, ¿sí? Justo en la fecha de la fiesta de Pentecostés. Por eso toda esta decoración bonita. ¿Quiénes fueron los que colaboraron con la decoración? Tu esposita, sí. Joana. ¿Quién más? Briana, muy bien. Ceci, que está allá atrás. Y me han dicho otra persona, Charis y la pastora Diana. ¿Listo? Entonces, por eso aquí está la
decoración de estas personas, de estas llamas de fuego. Ya vamos a ver, eso está en Hechos 2, para los que no sepamos esa parte de la historia bíblica, de qué se trata. Pero vamos a devolvernos, ¿sí?, a Levítico cuando se habla por primera vez de esta fiesta de Pentecostés, para ver qué principios podemos extraer. El Nuevo Testamento dice que lo que se escribió en el Antiguo se escribió para nuestra enseñanza, para que por medio de la instrucción y el consuelo que dan el Antiguo Testamento tengamos esperanza. O sea que el Antiguo Testamento tiene un aspecto profético, porque la esperanza es algo pasado o futuro. Yo espero algo que todavía no ha llegado. O sea, yo espero en el presente, pero mi esperanza está puesta en algo futuro. Y ahí en ese pasaje establece que el Antiguo Testamento, que las escrituras antiguas se habían escrito para que nos instruyan, nos consuelen, muy interesante, y que tengamos esperanza. Entonces, al ver estos pasajes, quiero que lo podamos ver de esa manera, que nos hablan no solamente de algo que Dios le dio a Israel, es algo que se cumple en su iglesia y es algo que nos compete a nosotros. Entonces, Levítico 23, 15 al 22. Dice: contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. O sea, 7 semanas y al día siguiente se celebraba Pentecostés. 7 semanas, ¿cierto?, da 49 días y el día siguiente es el día 50. Por eso se llama Pentecostés, que significa 50. Dice: presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor, traerán de las moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos con 2 décimas de un efa, son medidas, ¿cierto?, de peso. Serán de flor de harina, amasados con levadura. O sea, 50 días después de la fiesta de panes sin levadura, aquí sí dice, en esta fiesta los panes iban con levadura, por eso acá tenemos, para los que no lo han visto, estos 2 panes, no es que los vayamos a mecer ni nada de eso, ¿cierto? Esta es la aplicación espiritual, pero solamente para generar recordación. Recordación. ¿Y qué se hacía con esos panes? ¿Cierto? Dice: amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. ¿Primeros frutos de qué? De la cosecha. Y continúa diciendo: contarán desde el día, perdón, gracias, sí, yo lo avanzo acá, ya no. Junto con el pan presentarán 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado, 2 carneros, serán holocausto al Señor junto con sus ofrendas de cereal, sus libaciones, que es lo que se derrama, ¿cierto? Sea vino o aceite, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, 2 corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. Siguiente. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En este mismo día ustedes harán también una proclamación, habrán de tener una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Muy bien. Y continúa diciendo: cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Yo soy el Señor qué? Su Dios. ¿Sí? Y establece este principio, como lo decíamos hace 8 días, les da estas fiestas, les dice lo que van a hacer. Cuando acababan de salir de Egipto, de ser esclavos, de no tener tierra propia, y estar de camino hacia la tierra prometida. Y les dice: cuando entren a esa tierra que fluye leche y miel, cuando cosechen, cuando estén en su tierrita recibiendo el fruto de sus manos y demás, no se olviden de que primero Dios. No se olviden a quién le pertenecen las primicias. No se olviden a quién hay que darle lo primero y lo mejor. Muy interesante. Y en Deuteronomio, que es un pasaje paralelo que también habla de qué se hacía en esta fiesta, nos dice Deuteronomio 16, del 9 en adelante, vas a contar 7 semanas, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la cosecha.
Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano. ¿Una ofrenda qué? Voluntaria, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Bendecido. Entonces dice, una ofrenda voluntaria según el Señor te haya bendecido. O sea que cuando una persona cierra su corazón y no da nada, literal, está diciendo que implícitamente el Señor no me ha bendecido. Un pastor solía decir, un autor de un libro solía decir que el hombre es muy interesante porque llega a este mundo agarrando. ¿Cómo nacen los bebecitos? Con la mano cerrada. ¿Sí? Cuando un bebecito está, ¿sí?, en esa primera etapa de esos primeros meses y llega a tomar algo, ahí es cuando tú dudas de tu propia fuerza. Cuando tienes que abrirle la mano a un bebecito, ¿sí?, queda cerrada, ¿cierto? Que eso queda a presión, los que somos papás, ¿sí? Hemos pasado por ahí, ¿sí? Ven, suéltalo. Y en serio, duda uno de, ¿soy tan débil? ¿Sí? Que esta cosita chiquita, así de semanas o meses, me está ganando y no le puedo abrir la mano. Y decía él, llegamos agarrando por causa del pecado. Llegamos acaparando, esto es mío. Y a la final morimos con la mano abierta. Porque no nos llevamos nada. Muy interesante. Entonces, en el principio de Dios que Él da en la Escritura por medio de estas fiestas, por medio de estos días de recordación, siempre está implícito un tema de generosidad. Y Él se lo enseñó a su pueblo. Y continúa diciendo. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. ¿Y qué decía? Te alegrarás, ¿sí? Te alegrarás delante del Señor tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo. O sea, era una celebración. Una celebración. Porque ¿qué se estaba celebrando? La cosecha. Y se le estaba dando gracias a Dios por la cosecha. Y se le estaba llevando una ofrenda al Señor de la cosecha. Lo que hemos hablado de la palabra que el Señor nos dio para este año, ¿cierto? Amo de restauración, comparte lo que tengo, doy. Y lo doy con alegría. ¿Y por qué se alegraba aquí el extranjero, el huérfano, la viuda, aún el levita? Porque no tenían cosecha, pero la generosidad de los que tenían cosecha suplía la necesidad y aún más abundaba para que pudiera ser una fiesta alegre para todos. Para todos. Un principio de generosidad. Un principio de generosidad. ¿Sí? Muy interesante. Y es de esos diseños que el Señor deja en la Escritura que nosotros a veces no tenemos ese concepto como iglesia. Por causa del evangelio que se nos ha predicado, por causa de la influencia definitivamente de cómo la iglesia católica, que fue la que digamos entró acá en las Américas predicando el evangelio, cómo se predicó, la manera en que se predicó, la manera en que había una cultura también acá ya establecida, cómo hubo mezcla con esa cultura y cómo se volvió el tema de Dios un tema de lo que me sobra. ¿Qué le doy al Señor? La limosnita. ¿Qué doy? Sí, para mi prójimo, bueno, lo que me sobra. Y hay un concepto de qué doy, de lo que me sobra. ¿Cuál es la razón número uno por la que una persona no aporta en su congregación o no ayuda en una fundación, no ayuda al necesitado? Es que no me alcanza. O sea, está pensando, voy a ayudar al final. Y nunca alcanza a los que tenemos hogar, los que ya estamos casados, los que tenemos hijos. La casa y los gastos en el hogar son como un hoyo negro. Siempre va a haber un gasto, siempre va a haber algo más. Si yo no soy el que lo controlo, el que lo pongo en orden de la mano del Señor, siempre va a haber algo donde se va a ir mis recursos. Y luego me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nunca me alcanza? De pronto porque no establezco las prioridades. En cambio acá, imagínate tú creciendo con tu papá, con tu mamá, pero viendo a tus padres trabajando en la cosecha. Y desde meses antes, alistando el terreno.
consiguiendo las semillas. Durante semanas y meses trabajando en pos de una cosecha. Los que tenían ganado, también durante semanas y meses trabajando en pos de su ganado y demás, sus ovejitas, sus corderos, conseguir el macho y para que se apareen y todo, y esperando. Y en el momento en el que llega la cosecha, en el momento en que nacía por fin un nuevo cordero, un nuevo ternero, el papá llegaba y decía: ¿está bueno? Sí, es el mejor. Uy, sí, y los hijos todos emocionados. Está buenísimo, ¿sí? Celebremos y matémoslo. Y nos lo comemos de celebración porque pues hay que celebrar. Sí, esto no se ve todos los días. Y decir no, porque es el primero, es el más bonito, ¿sí? Está sin mancha y demás. Es motivo de alegría y por lo tanto se lo vamos a apartar para el Señor. ¿Cómo? ¿Todo el trabajo de mis papás? Claro, porque el primero, Dios. A Dios, lo primero. A Dios, lo mejor. Y si tú creces en ese entorno, con esa cultura, pues creces pensando: ¿yo qué le voy a entregar al Señor? Lo mejor, lo primero, el primer fruto de mi trabajo. ¿Cómo crecemos en América Latina? Uy, apenas tenga mi primer sueldo me voy a comprar esas zapatillas que siempre he querido. El joven, me voy a comprar ese celular, ¿sí? Que mis papás no me pudieron comprar. Voy a comprarme tal cosa. O sea, hay un concepto de lo primero que voy a hacer con mi cosecha, porque hoy en día la cosecha de la gran mayoría de nosotros no es un campo, ¿sí? No son vacas y ovejas, de la gran mayoría, ¿cierto? Sino que es un salario. Y eso representa nuestra cosecha. Y lo primero que pensamos, ¿sí? Por lo general es en: bueno, por fin me voy a dar un gusto. Es que me lo merezco. En la cultura latina, me lo merezco. ¿Para qué trabajo tan duro? No me puedo dar un gustico. Ahora me tengo que sentir mal por darme un gustico cuando yo, con el sudor de mi frente. Y nadie está diciendo eso. Pero primero, Dios. Ahora, como otro autor, pastor, solía decir: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Y a la persona que está a tu lado: tu prójimo sí. Entonces hay un principio de generosidad en medio de esto. Y es bueno que nosotros transmitamos ese principio a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Pero si en nosotros no hay un concepto de generosidad, si no hay una práctica de la generosidad, si no hay un establecer: esta mi cosecha, llámese como sea, no solo económico, tiempo y demás, lo mejor va a ser para el Señor, lo primero va a ser para el Señor. Continuamos perpetuando ese diseño, donde no entramos en los diseños de Dios para su pueblo, de compartir con alegría. Dice aquí: te alegrarás. Te alegrarás delante del Señor. Entonces, continuamos en la siguiente. Un resumen de lo que es la fiesta de las semanas. Es fiesta de la cosecha de la cebada y el trigo. Si quieres, dale clic. Son 50 días después del sábado siguiente a la Pascua. 7 semanas se debían contar. Por eso se llama la fiesta de las semanas. Es una fiesta al Señor. Se presenta una ofrenda voluntaria conforme a la bendición recibida, la cosecha. Dile a la persona que está a tu lado: ¿cuál es tu cosecha? Se llevan 2 panes leudados como primicias. Se ofrecen holocaustos y sacrificios de paz por el pecado. Se guarda el día como reposo. No se debía trabajar ni hacer trabajar a otros, ¿no? No, yo guardo el día de reposo porque mando a los demás a trabajar por mí. Era: no trabajarás tú ni harás trabajar a los que están a tu alrededor. Se celebra en comunidad, no era algo que se celebraba en casa, había una convocatoria. Las fiestas del Señor siempre son convocatorias. Esa moda de que tú y el Señor, ese evangelio moderno y ya posmoderno, egoísta, es un antidiseño. Desafortunadamente pega mucho, mueve muchas emociones, vende muchas canciones.
Por eso 99% de las canciones cristianas son egoístas. Yo y el Señor. No sé qué porcentaje de las alabanzas, de los cultos en las iglesias son egoístas. Cierra los ojos y métete tú solo con el Señor. Y es algo que venimos de costumbre, de décadas. Y yo lo he hecho, porque a veces de repente el Señor siento algo y digo, cerremos los ojos. O sea, sí, hay una cultura y nos toca ser intencionales en salirnos de ella, porque es muy fácil caer en eso, porque si yo llevo 21 años, ¿sí?, en el Evangelio escuchando estas cosas, pues arrastro no solamente una iniquidad colombiana de mi nación, de mi ciudad Cali, antes de llegar a los pies del Señor, sino que arrastro también ahora 21 años de escuchar cosas que son, pero también por ahí que no son, y que debo aprender a discernir en la Escritura. Se celebra en comunidad. Entonces, desafortunadamente, nuestras canciones, las canciones que nosotros escuchamos en nuestros hogares, por lo general, nuestras canciones favoritas, pensemos de esas, sobre todo aquí los que nos gusta entre semana estar escuchando, los que les gusta estar escuchando música y demás, ¿cuántas son canciones a la final egoístas? ¿Qué es egoísta? Que la canción diga, solo piensa en ti. No. Que solo hable de mí. Yo, me rescataste, me limpiaste. ¿Y son realidades? Son realidades. Pero perpetúan un espíritu de egoísmo. Contrario a la Escritura. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos cuando le dicen, enséñanos a orar? Ellos querían saber cómo orar en privado. Y Él les dice, vayan a su cuarto. Vayan allá, se encierran. ¿Listo? Entonces, si es esa parte es allá solito. Y van a orar de esta manera. Padre mío. No, eso no dice la Escritura. ¿Qué dice? Van a orar, Padre nuestro. O sea, aún tú orando solo por tus cosas, hazlo en comunidad. O sea, hazlo pensando en la comunidad. Habla de nosotros porque tú no eres el único que está en necesidad. Habla de nosotros porque tú no eres el único que está pasando por una crisis financiera. Habla de nosotros porque tú no eres el único que puede estar pasando por una enfermedad. Y ayúdanos. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Venga a mí, no, venga a nosotros. Pero las canciones, los éxitos cristianos, lo que consumimos, lo que consumíamos cuando éramos más jóvenes, lo que consumen ahora los jóvenes, más del 90, yo creo que el 99% de canciones son yo. Y entonces luego nos preguntamos por qué no hay un sentido de comunidad, por qué no hay una manifestación del Espíritu, cuando el Señor se mueve en medio de la comunidad, de la unidad de la iglesia. Porque hay un espíritu individualista. Entonces, claro, y hay ministerios que les gusta mucho el tema individual, que con que tú les ofrendes, aunque tú le envíes allá online al pastor que estás siguiendo y demás, pues chévere. Antes era la televisión, antes eran los canales cristianos que todavía por ahí permanecen y demás, pero hoy como ha cambiado, ¿cierto? Ahora son los canales de YouTube, ahora son los que seguimos en TikTok. ¿Sí ven? Ahí hay un ejemplo. ¿Cierto? Y estamos ahí escuchando y demás, y vienen estas cosas, y todo es hablando de ti. ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios va a hacer tu vida este año? Bueno, y luego algunos van un poquito más allá, ¿no? No, pero yo no solo me preocupo por mí. Yo velo por mi familia. Y pongo a mi familia en primer lugar. Y mi familia. Y pues es lo que debes hacer. Es tu familia. Siervo inútil. O sea, la Escritura dice, cuando yo hago lo que debo hacer, no se... ¿Cómo se dice? No saquen pecho. Digan, somos siervos inútiles porque lo que debíamos hacer, hicimos. El papá que saca pecho y dice, yo proveo para mi casa. Pues, ¿qué esperas? ¿Que el vecino venga y provea para los tuyos? Entonces se lleva a tu esposa, a tus hijos y todo, porque tú eres el papá y el esposo. ¿Quién esperas que provea? O sea, es lo que yo debo hacer. Pero a veces sacamos pecho como que, sí, es lo que debes hacer. O sea, ¿quién se casó? ¿Quién hizo el pacto? ¿Quién hizo el compromiso? Sí, o sea, no fue el vecino. ¿Fuiste tú? ¿Soy yo? Entonces yo no puedo sacar pecho que porque en nuestra cultura lo usual es que el hombre abandone, que los hogares estén destruidos, esto y lo otro. Entonces porque yo mantengo mi hogar, voy a sacar pecho porque tengo mi hogar. No, eso es lo que estoy siendo, es obediente al encargo celestial, al diseño de Dios. Pero no estoy yendo más allá. ¿Cuándo voy más allá?
Cuando ya no es solamente mi necesidad, nuestra necesidad de mi familia, sino que empiezo a mirar la comunidad, mi prójimo, los que me rodean. Y por eso aquí en lo que leímos de la fiesta, se alegrarán no solamente tú, tus hijos, tu esposa, claro que sí, pero también se van a alegrar el levita, el extranjero, la viuda, el huérfano, más allá de mi necesidad. Y bendíceme y bendice a mi familia, bendícenos, ayúdanos. Por favor, amados, los que hacemos altar familiar, los que tenemos tiempos de oración en familia, no dejemos de orar por necesidades, obviamente, de nuestro hogar, pero añadamos también a la congregación. Y oramos por los maestros de iglesia infantil. Y oramos y que tus hijos se acostumbren a escuchar eso, de que no solamente oramos por mí, por nosotros, por nuestras necesidades, sino y los que están en necesidad en la congregación, y los que están en esto y los que están en lo otro. Ay, pero es que yo no me entero de las necesidades de la congregación. Conéctate un poco más. En serio, porque tenemos grupos en WhatsApp, que tenemos grupo en Telegram. Sobre todo los de WhatsApp son los que se mueven con las necesidades de oración. Y oramos unos por otros. ¿Y eso qué hace? Nos afianza los lazos como familia que somos. Se celebra con alegría con toda la familia. Se recuerda que fueron esclavos en Egipto. Y nadie se presenta con las manos vacías. Son las características de esta fiesta. Cuando vamos a Levítico, disculpen aquí ya, Levítico 9, 22 y 24 dice, estaban en la inauguración del tabernáculo, la casa de Dios, el primer diseño de la casa de Dios, lo que llamaban el tabernáculo, ¿sí? Un templo portátil, porque se podía desarmar y llevar a otro lugar, volverlo a armar y establecer todo el servicio para Dios. Y estaban consagrando a los sacerdotes, a Aarón y sus hijos que iban a ser la familia de los sumos sacerdotes, y los que iban a estar en el sacerdocio, en el tabernáculo, que luego vendría a ser el templo. Y dice, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró en tierra. Entonces estaba inaugurando, ¿cierto? El tabernáculo, se estaba consagrando a los sacerdotes que iban a hacer ese servicio. Ya llevaban 7 días sin poder salir de la tienda de reunión. Habían establecido todo un diseño, el Señor les había dado y demás. Y llega la inauguración de la casa de Dios. Quiero que lo veamos de esa manera. ¿Y cómo se manifiesta el Señor? Con fuego. Sobre el sacrificio. Este tabernáculo, cuando ya conquistan la tierra prometida, pasan unos cuantas generaciones después de los jueces, vienen los reyes, David prospera mucho. Entonces, le construyen o se construye, como lo quieran ver, su casa, la casa quinta y demás. Y él dice, ay, yo tengo un lugar tan bonito. Y él ve allá el tabernáculo que el Señor les había entregado y dice, comparado con las casas que hemos construido, con decoraciones y demás, ya él era el rey. Entonces tenía también oro, plata, ¿sí? Dice, comparado con esto, siento que la casa del Señor podría ser mejor. Quiero construirle un templo. Pero como él era un hombre de guerra, el Señor le dice, tienes mucha sangre en tus manos, tú no lo construirás, lo construirá tu hijo Salomón. Y Salomón, con todo el oro, plata y demás que había dejado David, comienza la construcción del templo, con un diseño que Dios había entregado. Entonces queda atrás esta primera casa y el Señor se muda. Si lo vemos de esa manera, ya no voy a habitar en el tabernáculo, ¿sí? Ahora me voy a mudar y habitaré en ese templo. Y nos dice en Crónicas, segunda de Crónicas 7:1, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto. ¿Qué es el holocausto? El sacrificio que se colocaba en el altar. Y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Entonces,
En el desierto el Señor dice, voy a habitar en el tabernáculo y desciende fuego para inaugurar esa casa. Con Salomón el Señor dice, está bien, ¿sí? Me voy a mudar del tabernáculo. Veámoslo de esa manera, listo, sabemos que va mucho más allá. Me voy a mudar de esa tienda movible a este templo y lo inaugura con fuego, ¿sí? ¿Y sobre qué cae el fuego? Sobre el sacrificio. ¿Sobre qué cae el fuego? Sobre el sacrificio. E inaugura la casa y la gloria del Señor llenó la casa. Y vamos a otra mudanza que hace el Señor, que está en Hechos. En Hechos 1:14, para ver el contexto antes de la mudanza, nos dice que estaban los discípulos unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Unánimes, entregados a la oración, ¿cierto? Estaban en comunidad. Dile a la persona que está a tu lado esa palabra. Dile comunidad, en comunidad. Entonces, qué bonito y qué bendición, porque miren que hoy cómo estamos, en comunidad. Qué bueno que puedas estar aquí. Igual mandamos un abrazo. Sabemos que hay personas que están conectadas, pero que por temas de salud, donde no pueden moverse o están en este momento fuera de la ciudad, no pueden estar con nosotros, pero sabemos que hacen parte de esa comunidad, porque cuando pueden, ahí están. Ahí están. Entonces, estaban todos unánimes y el Señor decide inaugurar su casa. En Hechos 2 nos dice cómo lo hace. En Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, un día como hoy, estaban todos juntos en un mismo lugar, como estamos nosotros, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Lenguas como de qué? Fuego. El Señor de nuevo se muda y establece, me voy a mudar ahora a esta casa. Ya no un lugar hecho por manos de hombres. Ya no una carpa en el desierto. Ya no un templo maravilloso con oro, plata, bronce y demás. Sino ahora Él dice, me voy a mudar a lo que va a ser el templo final. El que yo construí con mis manos. Y lo inaugura y manda fuego sobre el sacrificio. Sobre su iglesia. Sobre nosotros. Y dice que se posa, ¿qué dice? Repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Qué cosa? Lenguas como de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces el Señor tuvo una casa movible en el desierto. Luego se mudó a un templo físico en Jerusalén. Y si querías ir a la presencia del Señor, donde el Señor había convocado, donde se hacían las fiestas con las trompetas, se convocaba, tenías que ir hasta Jerusalén, porque ahí Él había inaugurado esa casa y dicho, este es mi lugar. Y hay una tercera, donde el Señor se muda, que ese está con su iglesia. Y que dice, ya no es en el desierto, ya no es en el tabernáculo, ya no es en Jerusalén, en un punto geográfico. Todos los que sueñan y, ay, Jerusalén, porque allá es más santo todo, nos perdimos de vista, perdimos la plática de lo que el Señor nos quería enseñar en la Escritura, ¿sí? Porque dice, ahora es en mi iglesia, ahora habito en mi iglesia, ahora habito en el cuerpo de mi Hijo, que somos nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, ¿no te parece maravilloso? Si te dice, ya lo sabía, dile, vívelo. ¿Por qué? Conocimiento mental, eso ya lo sabía, eso es básico. Dios habita en nosotros, ¿no has leído? Eso me lo enseñaron discipulado básico. Se nota. Se nota que Dios está en ti por la manera en que te expresas, por el cinismo, por la amargura a veces. ¿Cuánto conocimiento a veces tenemos? Tanto conocimiento
que se cumple lo que dice Primera de Colombianos 3:11. ¿Qué dice Primera de Colombianos 3:11? Sabe tanto que sabe a feo. Sabe tanto que sabe a feo. Eso no está en la Biblia. Es un dicho popular, por si acaso, ¿no? Ya, pastor, no encuentro colombianos. No, es una... Exacto, es la broma. No es un libro de la Biblia, es cultura popular, por si acaso lo aclaro. ¿Qué continúa diciendo más adelante Hechos? El apóstol Pedro predica en un día como hoy y nos dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Y Pedro continúa con muchas otras palabras. Testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente. ¿A qué se dedicaba la iglesia? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y continúa. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuamente unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. Cambió el diseño de Dios. O sea, el Señor se mudó de casa, del tabernáculo al templo de Jerusalén, a la iglesia. No a la iglesia, al lugar físico. A la iglesia, lugar físico, pero de carne, hecho por Dios mismo. Se mudó. Se mudó. O sea, el Señor habita en nosotros. No tan solo en mí. En nosotros, en comunidad. ¿Y qué es el diseño de Dios que surge? El estar juntos, pero no solamente eso, pensar en las necesidades del prójimo. O sea, una señal de la llenura del Espíritu Santo en una vida es la generosidad. Una señal de la llenura del Espíritu Santo en una vida es la generosidad. Empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a buscar: ¿cómo puedo ayudar? ¿Estás en necesidad? Y no tan solo oro por ti, ¿cierto? Sino si puedo ayudarte, si tengo cómo ayudarte, te ayudo. Ahora, fue tan grande la generosidad que ya vemos en las cartas de los apóstoles que Pablo tiene que decir: ojo, porque hay algunos que quieren aprovecharse de su generosidad. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque habían unos que ya estaban diciendo: bueno, aprovecho que aquí la iglesia, la generosidad de la iglesia, y no estaban buscando trabajar, sino una actitud solamente de recibir. Y Pablo dice: ojo. También habían unas personas que decían: yo soy viuda, entonces pues que la iglesia me dé ofrendas y me mantenga. Y Pablo dice: espérese, ella es viuda pero joven. Espérese, ella es viuda pero tiene familia. ¿Dónde está la familia? La familia tiene que responder y pone en orden. Pero imagínense que toca poner orden porque era tal la generosidad que algunos se querían aprovechar. Por eso el Señor también es un Dios de orden. Entonces hay un orden también para dar. Hay un orden también para dar. Entonces algunos se quedaron con lo que Jesús dijo, ¿no? Al que te pida, dale. Y eso está muy bien. De ahí partimos. Pero con el orden que ya se establece en las cartas, ¿no? Ojo, porque si el que se está pidiendo se quiere aprovechar, si pudiendo trabajar no quiere trabajar, si teniendo familia la familia no lo hace, si hay un tema de orgullo y no quiere pedirle ayuda a su familia, pero es por el orgullo, estamos acolitando situaciones de pecado al ayudar a esa persona. Y no estamos permitiendo una restauración. Lo que hemos hablado del hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros, si el hijo pródigo estuviera viviendo al lado de una congregación cristiana, nunca hubiera regresado donde su papá?
Porque lo hubiéramos traído, lo hubiéramos ayudado, no venga, le ayudamos para el arriendo, le ayudamos para esto, sin averiguar la situación. Es que usted dejó a su papá, lo tuvo como por muerto y se derrochó todo su dinero en prostitutas, en esto, en lo otro, y por eso está así. Vaya, ponga las cosas en orden. Pero muchos de nosotros, si hubiésemos sido vecinos del hijo pródigo, solo movidos por emociones y sin averiguar qué está pasando, no, ayudémoslo, ¿cómo no ayudarlo? Pero has averiguado la situación. Por eso en medio de la congregación a veces se han dado casos en que vamos a ayudar y demás, pero siempre nos gusta indagar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables con los recursos nuestros. Cuando se da una ofrenda en la congregación, quiero que sepas algo, no te la está dando el pastor, la damos nosotros. Todos estamos incluidos en esa ofrenda. O sea, cuando hay un derroche en la congregación, se está derrochando el dinero de todos. Cuando hay una mala siembra, se está mal sembrando los recursos de todos, porque todos los que aportamos para esta casa, hacemos parte de esas ofrendas. Por eso cuando se dan los mercados de amor, cuando se dan las ofrendas, cuando se ayuda, alégrate, porque estás incluido en eso. Y también cuando seas el que la recibe, dale gracias al Señor por la congregación, no solo por el líder o el coordinador de grupo de crecimiento que está ahí, ¿sí? Sino también por toda la congregación. Entonces, la casa de Dios se inaugura con fuego. Y hay un par de frases, ya para terminar, que no están en las diapositivas, tranquila, y todavía no, bueno, ya casi, ya voy para allá. Porque yo tenía 2 énfasis para esta fiesta de Pentecostés que percibía de parte del Señor. No presentarnos con las manos vacías delante de Él. Romper con eso, cultura latina, egoísta, que está hasta en nuestras canciones. Está en nuestras alabanzas. Pensamos en nosotros, en mi salud, mis negocios, mi casa. ¿Y está mal pensar en eso? No, es lo normal. Es obvio que yo voy a pensar en mi familia. Pero el Señor me llama a ir más allá, porque entonces, ¿qué me diferencia del que no conoce de Dios ni nada, que no está congregándose un domingo como hoy ustedes, pero que está allá en la esquina vendiendo arepas, está en la ciclovía vendiendo cosas para mantener a su familia? ¿No está pensando en su familia? Ya estamos al mismo nivel que cualquier persona decente que sabe que tiene que proveer para los suyos, pero en el Señor nos llama a ir más allá. De oye, no pienses solo en ti, no pienses solo en tu familia, piensas en tu congregación. Con tus recursos, sean tiempo, sean emocionales, sean en visita, sean en especie, sean económicos, o sea, porque va más allá, pero lo incluye. Dile a la persona que está a tu lado, la generosidad es más que dinero. Pero lo incluye. Pero lo incluye, porque es parte del movimiento actual. Pero a veces no queremos el fuego de Dios, pero sin el sacrificio. Dile a la persona que está a tu lado, no esperes fuego del cielo si no hay nada que sacrificar. El Señor nunca derramó su fuego del cielo sobre una madera vacía. Lo derramó sobre el sacrificio, que justo estaba encima de un altar. Entonces, algo que yo percibía era eso y me lo sentía muy fuerte de parte del Señor. Primero para mi vida y para compartirlo. No esperemos fuego del cielo, unción del Señor, la manifestación, si no hay un sacrificio sobre el altar. Entonces, claro, ahí sale la parte avispada de latina, del latino cristiano. Pero es que el sacrificio es Cristo, Señor. Jaque mate. Yo no tengo que sacrificar nada porque Cristo ya es el sacrificio. Y ahí es donde llegamos. Ahí sí, la diapositiva siguiente, por favor, Romanos 12:1, que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten el cuerpo de Cristo, sus cuerpos, sus vidas, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios,
que es el culto racional de ustedes. El sacrificio por el pecado no lo puedo presentar yo, es Cristo. Pero lo que son las ofrendas voluntarias, ofrendas de paz, los sacrificios de comunión, es mi cuerpo, soy yo, es mi vida presentada delante del Señor. Entonces, por eso la enseñanza de hoy, el tema era con manos llenas. Y el desafío es presentarnos, ¿sí?, delante del Señor, hacer de una cultura el presentarnos delante de Él en todos los espacios, no solamente acá en la congregación, en nuestros grupos de crecimiento, en el grupo de crecimiento, en el devocional, siempre con la disposición de dar. ¿Qué te ha dado el Señor? Lo que tengo doy. ¿Qué te ha dado el Señor? Lo que tengo doy. ¿Con qué te ha bendecido el Señor? Si el Señor te ha dado una palabra, compártela. Si hay un testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, compártelo, no te quedes con eso. Y no te olvides de la comunidad. Amén. Entonces, con ese énfasis quiero que podamos tomar la cena. Entonces vamos a, mientras pasa el grupo de alabanza, y mientras pasamos por acá, por mi izquierda, por su derecha, podemos pasar acá y tomar de la cena. Los que quieran pueden tomar del pan, pueden partirlo así con confianza. También acá hay jugo de uva y ya el pan que está empacado para los que lo prefieran, los que no están tomando vino. En las copas metálicas hay es vino. Los invito a que podamos tomar la cena, llevarla a nuestro lugar para que oremos juntos, ¿sí? Y podamos entregar este tiempo delante del Señor. Tenemos también otro par de actividades bonitas que queremos hacer mientras alistamos todo lo del compartir en este día de Pentecostés. Creo que hubo un rapto de la alabanza. Hoy están trayendo unas cositas que estaban todavía consiguiendo de pronto, que les tocó salir un momento a conseguir ciertas cositas. A mí me gusta mucho el pan entero. O sea, no solo comer un pan entero. Me refiero a ver el pan entero. Si dependiera de mí, siempre el pan estaría entero. Porque nos recuerda el cuerpo de Cristo. Que somos uno, somos una comunidad y que cada uno está llamado a tomar de Él. Y en cada cosa que el Señor deja en la Escritura, todo tiene su significado tan bonito. Si por ahí alguien dijo, a mí también me gusta el pan entero, llevarme todo el pan, no. Y qué bonito, ¿no? Porque las cosas con el Señor, dices, es una fiesta de alegría, de estar en familia, con comunidad, compartir. Y a veces asociamos todo lo del Señor con algo lúgubre, siempre dándonos duro con el pecado, siempre. A veces parece que la iglesia estuviera en una travesía de derrota en derrota y no de victoria en victoria, porque todo es lúgubre, callado, silencioso. Y el Señor vez tras vez en la Escritura, celebren porque yo estoy en ustedes, con ustedes. Sí, la situación puede estar dura, pero yo soy el que habita en ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se mueve en las alabanzas de su pueblo, no en los lamentos de su pueblo. Hay un tiempo para todo, hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír, celebrar, gozarnos en el Señor. Y hoy es un día de esos, de celebración en el Señor. Y si no estás tan alegre, si el Señor te redarguyó en el tema de generosidad, pues haz lo que debes hacer entre tú y Él. Entre tú y Él, pero
no te presentes con manos vacías delante del Señor, sino con manos llenas, diciendo: gracias por bendecirme, porque puedo bendecir a otros. Gracias por ayudar a mi familia, porque mi familia puede ayudar a otros. Te pedimos, Padre, que conforme continuamos tomando ese pan, Señor, que ese Espíritu Santo, ese soplo tuyo, Señor, ese espíritu de comunidad, Señor, esa llama se avive en nosotros, Señor, de recordar que no fuimos creados para nosotros mismos, Padre. Y te pido que en medio de una generación egoísta, aún de egoísta cristiana, religiosa, donde todo lo que escuchamos, todo lo que cantamos es tan egoísta, te pido que podamos romper con eso, Señor. Que aunque toda la gran mayoría de tu pueblo haya decidido vivir cada quien para sí mismo, como en la época de los jueces, cada quien por su casa, cada quien por su, que tu remanente a nivel mundial, Señor, porque no estamos solos, pueda brillar, Padre. Te pido, Señor, que así como hiciste brillar ese remanente en el día de Pentecostés, en un día como hoy, con ese derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos brillar, Padre, por esa generosidad, Señor, por ese Espíritu tuyo en nosotros, Señor, ayudando con alegría al prójimo, Señor, gozándonos en ayudarnos unos a otros, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor, gracias por la comunidad, Padre. Te damos gracias porque no estaríamos aquí si no fuese por la obra del Hijo, por tu sangre, por tu cuerpo, por tu muerte, Señor, derramar hasta la última gota, y por esa victoria en las profundidades del Sheol, y arrebataste, venciste a Satanás, venciste a la muerte, le quitaste las llaves del Seol, del lugar de los muertos, le quitaste las llaves de la muerte. Y por eso anhelamos un día, porque no te quedaste ahí, resucitaste y has prometido que vamos a resucitar, que aunque este mundo destruya mi cuerpo, aunque mi cuerpo perezca, nuestros cuerpos perezcan por hacer tu voluntad, un día hemos de escuchar tu trompeta y nos hemos de levantar y cantaremos un coro celestial donde diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Gracias por la vida, gracias por tu Espíritu Santo. Y compartimos de este pan, compartimos de esta copa, dándote gracias porque nos has bendecido, Señor, grandemente. Que sean abiertos nuestros ojos para no solo recibir tu bendición, sino darla a otros, Señor. Comamos del pan con confianza y bebamos de la copa, por favor.